A veces nos sorprendemos cuando vemos noticias como la actual guerra entre Israel e Irán y ciertamente que la cantidad de muertes que ha generado son un motivo de preocupación para la parte sana del mundo. Pero pasa desapercibido cuando más muertes se generan en nombre de los derechos sexuales y reproductivos. Estamos hablando de la despenalización del aborto, que ahora en Reino Unido se ha legalizado hasta el nacimiento. Un proyecto que se aprobó la semana pasada por un margen de 379 votos a favor y 137 en contra. Luego de un debate de tan solo 46 minutos, obsérvese la velocidad en ese caso, con apenas pocas intervenciones, los diputados laboristas celebraron la aprobación de dicho proyecto que ahora ya es ley. Durante años hemos escuchado a los británicos decir con cierto orgullo: aquí no tenemos guerras culturales sobre el aborto, a diferencia de Estados Unidos. Esto, por ejemplo, como lo decía el profesor de Harvard, Adrian Vermeule. Quizás deberían haberlas tenido. Vermeule tenía razón en ese punto. Estados Unidos es el único país anglosajón con un debate nacional sobre el aborto que, después de medio siglo, resultó que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró, en el caso de Dobbs contra Jackson, que el aborto no es un derecho constitucional. Y esa fue la postura de cientos de miles de activistas que lucharon durante años, durante décadas, frente al desprecio de la cultura de la muerte dominante. Ahora tenemos que el Reino Unido muestra esa tradición anglosajona eugenésica en la cual la vida está siempre a merced del deseo. La vida vale en tanto que alguien la desee. Una vida no querida ya no es vida como sujeto de derecho. Incluso muchos cristianos en países anglosajones han tendido a burlarse de las políticas de la guerra cultural en Estados Unidos, mientras que los pro vida a menudo envidian la vitalidad del movimiento estadounidense. Pero el Reino Unido ha recibido ahora una dura noticia con la abrupta y deliberada aceptación del infanticidio por una parte del cuerpo político que ha declarado en nombre de la diosa democracia que ahora quitarle la vida al naciente es algo legal incluso en momentos previos al nacimiento. De repente parecía que era necesario dar el debate sobre el aborto en vistas de lo que acaba de acontecer. A falta de esta guerra cultural, es que este tipo de aberración sea legalizado. Estamos en una era de avance tecnológico que nos permite contar con ultrasonidos, con ecografías, con imágenes 4D que muestran cómo es ese proceso de desarrollo del niño en el vientre materno. Y aún así, se insiste es que es posible quitarle su existencia hasta momentos previos al nacimiento. Con la despenalización del aborto hasta el nacimiento en el Reino Unido, se ha roto repentinamente la fachada que la cultura había querido construir cuidadosamente en torno al feticidio, como le llaman algunos. Atrás quedaron ya esos eufemismos tranquilizadores, ese lenguaje de derecho reproductivo, donde se nos hablaba de conjunto de células. Hoy tenemos una cantidad sin precedentes de británicos horrorizados que tienen que hablar abiertamente de lo que se ha legalizado. Matar bebés. Ya no hay eufemismo posible. Cito al exdiputado George Galloway. Tras votar esta noche a favor del infanticidio por una amplia mayoría, nuestro Parlamento podría votar esta semana a favor del suicidio asistido en cápsulas. Esto es Sodoma y Gomorra de hoy. El Reino Unido, sigo la cita, ya tiene el último punto de corte para el aborto en Europa. Tenemos también la opinión de Alison Pearson, columnista británica, que ha sostenido: 24 semanas es horrible para todos, me dijo un médico. Horrible para la madre, el bebé y el personal médico. Ahora llega el momento del nacimiento, asesinato de bebés.
¿Dónde está nuestra brújula moral? Pero también tenemos la opinión de Andrew Lilico en Telegraph, que dijo: hemos votado por matar a nuestros ancianos, enfermos y niños. Nos merecemos todo lo que nos espera. También tenemos la opinión de Nina Power, columnista, que dijo: hay que concluir que el Partido Laborista le encanta matar gente, jóvenes, viejos, tristes, discapacitados, a cualquiera, en cualquier lugar, sin motivo alguno. Muerte, muerte, son como los aztecas con hojas de cálculo. Sutil opinión, por cierto. Tenemos también lo que escribió Sebastián Milbank en The Critic: que no haya ambigüedades ni se escondan tras el lenguaje de la despenalización. Ahora es legal abortar en Gran Bretaña hasta el momento del nacimiento. ¿En qué país tan estúpido y perverso nos hemos convertido? Tenemos también a la activista feminista y lesbiana, a la profesora Caitlin Stock, que también se expresó en voz alta diciendo: quizás no se pueda saber o decir con precisión en qué punto se amontonan algunos granos, pero sí se sabe con certeza cuándo se pueden volver un montón. Lo mismo ocurre con las células y con los bebés. Los abortos tardíos matan bebés viables. Hasta un exponente del activismo LGBT reconoce que aún podríamos estar en duda del inicio de la vida desde la concepción para estos sectores. No es lo que uno cree, es lo que estos sectores proponen. Pero es tan obsceno el proyecto que se aprobó que permite el aborto hasta el nacimiento que hasta estas personas reconocen lo enfermizo que ha sido. Lord Daniel Moylan dijo: matar bebés no es una opción sanitaria, es espantoso. Tenemos también al diputado que se manifestó públicamente, el diputado Ben Obici-Yekti, que dijo: voté en contra, soy pro elección, pero me cuesta creer que después de tan solo 46 minutos de debate apresurado entre diputados, en el que solo 13 diputados pronunciaron discursos, el Parlamento haya votado a favor de despenalizar el aborto de bebés sanos hasta su término completo. Hasta un diputado abortista reconoce la aberración que ha legalizado Inglaterra. Tenemos por otro lado lo que dijo el diputado Richard Tice, subdirector del Partido Reformista del Reino Unido. Es repugnante. El Partido Laborista aplaudió al votar por convertirse en el partido de asesinos de bebés. ¡Qué asco! Todos tienen razón, todos. Hubo cierta oposición a este horror, y aún la hay. Más de 1000 profesionales médicos instaron a los parlamentarios a rechazarlos. Solo el 1% de las mujeres lo apoyó. Algunos miembros de la Cámara de Lores ya han prometido luchar con uñas y dientes contra este proyecto de ley. Pero el martes, ciertamente que fue en aquel momento un apocalipsis, en cuanto a una revelación. El puñado de nobles británicos que han luchado incansablemente contra la cultura de la muerte durante décadas, habrían necesitado aliados en esta solitaria guerra cultural. Y todos los argumentos de la pendiente resbaladiza que se esgrimieron en su momento resultan ser ciertos. ¿Cuántas veces advertíamos que legalizar el aborto bajo cualquier causal tarde o temprano iba a llevar a que el aborto sea legal incluso hasta momentos previos al nacimiento? Es un derivado lógico. Actualmente están sufriendo la peor pesadilla que podría haber imaginado en algún momento. Se ha vuelto realidad que hoy es legal quitarle la vida a un bebé totalmente viable en nombre de los derechos sexuales y reproductivos. Y esto es importante entender porque si no se libran las batallas culturales y las guerras espirituales, se pierde de vista lo que es la protección al más vulnerable. No solamente que se pierde la cultura en cuanto a sabiduría humana, se pierde el hombre mismo en cuanto a animal racional, porque queda finalmente un ente sometido a la mera pasión donde el más fuerte doblega al más indefenso. Y esto es lo que estamos viendo hoy día en este imperio anglosajón, que para sorpresa de nadie vuelve a rendirle loas a la cultura de la muerte. Nada más y muchísimas gracias.